A ver. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo. Escuchen lo que le digo. La mujer en medio del pueblo, mientras Jesús estaba hablando. Dale. Feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. No sé si ustedes captan algo. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando la mujer habló? Jesús estaba hablando, estaba predicando, y la mujer, en vez de prestarle atención a la palabra del Señor, estaba pensando en otras cosas. Jesús estaba hablando, repítalo de nuevo. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud. ¿Se dan cuenta ustedes que interrumpió a Jesús que estaba hablando? En vez de escuchar la palabra de Dios, no le dio importancia a la palabra del Señor. Echó la palabra de Dios a un lado. Pero eso sí, ¿qué quería la señora? Ser dichosa, ser feliz, dichosa. ¿Como quién? Como la mamá de Jesús. Como la Virgen María. Quiero ser dichosa, quiero ser feliz. Y Jesús le faltó darle un lepe por la cabeza así, ¡pim! Caramba, ¿quiere ser feliz? Escuche la palabra. No se haga la loca. No le saque el cuerpo. No le interrumpa. Escucha la palabra y ponla en práctica. Y será dichosa, será feliz. Aquí la Biblia nos está dando una enseñanza teológica. Que hasta que ustedes y yo no le demos el respeto que merece la palabra de Dios, hasta que ustedes y yo no nos acerquemos a ella con toda la devoción, con todo el respeto y con todo el amor a escuchar esa palabra, no alcanzaremos la felicidad. ¿Cuál felicidad? Observen ustedes la felicidad misma de la madre de Jesús, porque la mujer, dichosa la que te llevó en tu seno y los pechos que te amamantaron, y dice Jesús, dichoso más bien aquellos que no le sacan el cuerpo a la palabra de Dios, que no le faltan el respeto a mi palabra, aquellos que son capaces de escucharla y de ponerla en práctica. Hoy yo vengo a predicarles la palabra de Dios, no me importa si me escuchen o no me escuchen, me crean o no me crean, a mí qué me importa. Yo hoy vengo a predicarles a ustedes y a mostrarles la mejor manera, y le puedo decir que la única manera para ser feliz en la vida de verdad, no de mentiras. La única. ¿Y sabe por qué digo que la única? Porque es el mismo Jesucristo. Allá en San Lucas, ¿estamos leyendo San Lucas qué? 11, 27. Entonces en San Lucas 10, 38, a ver cómo dice, un poquito más atrás. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo, y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Una mujer llamada Marta, que gentil, que amorosa con el Señor, la recibió en su casa. Usted también ha recibido al Señor en su casa. El día en que lo bautizaron, usted recibió, se entregó al Señor y recibió al Señor. El día en que se confirmó, el día en que hizo la primera comunión, todo eso usted lo ha recibido en su casa, como Marta. Siga. Siga. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. ¿Qué hacía la hermana de Marta? ¿Hermana de Marta?
Tenía se sentó a los pies del Señor. ¿Qué hizo? Y se quedó escuchando su palabra. A ver, ¿qué hizo? Se sentó. ¿Ve la disponibilidad? Se dispuso, dejó todo, se instaló, se sentó a escuchar la palabra del Señor, a escuchar la palabra del Señor. No se conformó con Marta y decir, yo ya recibí al Señor, gloria al Señor, aleluya. Yo ya soy católico, yo ya soy cristiano, yo ya soy creyente, yo ya hice la primera comunión, ya hice la confirmación, ya fui bautizado, hasta me casé. Ya. Y yo, cura, podría decir, hasta ya me ordené de cura. Ya. Pero nos está faltando seguir el ejemplo de María, la hermana de Marta. Sentarme, apartar tiempo a lo largo del día a sentarme a una misión, a una tarea. Y ya va a ver que es importante esa tarea. A sentarme a escuchar la palabra del Señor. ¿Se acuerda qué le dijo a la mujer? Feliz, dichoso, aquel que escucha la palabra de Dios y la pone. Aquí vemos a María, la hermana de Marta, a los pies del Señor, se sentó a escuchar la palabra del Señor. ¿Será que usted tiene tiempo para hacer eso? Ya sé que no tienes tiempo. Ya sé que estás viviendo en Estados Unidos, donde nadie tiene tiempo para nada, porque todo el mundo anda ocupado. Como en la familia de Jaimito. ¿Ustedes saben el chiste de la familia de Jaimito? Llama a un amigo a Jaimito. ¡Aló! ¿Con quién hablo? Conmigo. Ah, pero ¿quién es? Yo, Jaimito. Ah, mire, Jaimito, ¿y su papá dónde está? Está ocupado. Ah, Jaimito, ¿y su mamá dónde está? Está ocupada. Jaimito, ¿y su hermano mayor? Está ocupado. Jaimito, ¿y su hermana? Está ocupada. Bueno, Jaimito, ¿y cómo es la cosa? Y todo el mundo está ocupado. ¿Qué está haciendo toda esa gente que está ocupada? Me están buscando. Ustedes y yo estamos ocupados, muy ocupados, bastante ocupados. Y a lo mejor hasta decimos que andamos buscando a Jesús. Pero no tenemos tiempo para sentarnos a escuchar su palabra. Yo hoy vengo a decirle que es la única manera de empaparnos de la luz divina, de la sabiduría divina. Vengo a decirle que según la misma Sagrada Escritura y el labio de Jesús, es la manera para ser muy felices. Felices, dichosos los que escuchen la palabra y la pongan en práctica. Yo quiero no solamente que ustedes sean católicos, yo quiero que ustedes sean católicos creyentes. Y no solamente quiero que sean católicos creyentes, quiero que sean católicos creyentes felices. Por eso vengo a predicarles. Y escuchen lo que dijo Marta cuando vio que María se sentó a los pies del Señor a escuchar su palabra. Ponga cuidado. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. Vivía en Estados Unidos, Marta. ¿O no? Vivía en Estados Unidos, muy ocupada en los quehaceres. Siga. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: No aguanto más, explotó. Señor,
¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? En castellano, ¿no te importa que mi hermana esté perdiendo tiempo escuchando tu palabra cuando hay tantas cosas importantísimas por hacer? Eso de leer la palabra hasta se vuelve uno loco. ¿Sí? El que lee la Biblia vuelve loco. ¿No ha escuchado? Aquí en Estados Unidos no dice la gente así, que el que lee la Biblia se vuelve loco. Allá en Venezuela se dice así, el que lee la Biblia se vuelve loco. Epa, puras mentiras. Somos como Marta, nos quejamos de aquello, nos fastidia, nos molesta. Aquella persona que escucha la palabra de Dios nos fastidia, nos molesta. Fíjese usted, si usted lee la palabra de Dios en su casa, llega el hijo y lo ve leyendo la Biblia. ¡Ay, mamá, otra vez usted! Ya está como los evangélicos. O el marido. Otra vez usted leyendo la Biblia, se vuelve loca. Las Martas se creen con autoridad para reclamarle a las Marías. Las Marías son pocas, pero las Martas están pendientes para reclamarle. Las Martas piensan que lo mejor es hacer. ¿Y cuántas Martas hay dentro de la iglesia? En los grupos de apostolado, muchas Martas que hacen. Y hay algunas señoras que tienen más puestos que un autobús, dicen en mi tierra, que un carro de transporte público. Y hacen, y no dejan a nadie hacer, porque piensan que con hacer ya serán muy felices. No, son las Martas que hacen, pero esas que hacen mucho no tienen tiempo para estar con el Señor a los pies de Él, escuchando su palabra. Y escuche la respuesta de Jesús. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Marta, tú andas preocupada y se pierde. ¿Se qué? Se pierde en mil cosas. ¿Escuchar la palabra? Se pierde. Ese se pierde puede tener dos sentidos. Se pierde, se ocupa de muchas cosas. O se pierde de la palabra del Señor, se pierde de la felicidad, se pierde del gozo espiritual, de los regalos espirituales, de la sabiduría divina. Se pierde en muchas cosas. Y escuche las palabras de aquel que ustedes y yo decimos es nuestro Señor. Aquel de quien ustedes y yo decimos que es el camino, que es la verdad y que es la vida, pero que no le hacemos caso. Oye, una sola es necesaria. Mire, otra vez, más atrás, un poquitico más atrás. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. En mil cosas. Escucha ahora. Una sola es necesaria. Otra vez repítalo. Marta. No, lo último. Una sola es necesaria. Otra vez. Una sola es necesaria. Una sola cosa para ti, católico, para ti, creyente, para tener la sabiduría divina, para ser dichoso, para ser feliz. Una sola cosa te es necesaria. Hoy yo, como sacerdote del Dios Altísimo, vengo a decirle lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Una sola cosa te es necesaria, Marta, Marta, Marta. Siga. María ha elegido la mejor parte. María, no usted, María ha escogido la mejor, que quiere decir en castellano que usted escogió la peor. No la peor, sino la peor. Usted escogió la peor parte. María, la mejor.
Y oiga cómo termina Jesús diciendo: que no le será quitada. No le será quitada. Esa sabiduría divina que usted quiere leer la Biblia, nadie se la quitará. Ese gozo, esa paz, esa dicha, esa felicidad, esa fe firme, nadie se la podrá quitar. Nadie. Se mantendrá firme, nadie se la robará. ¿Por qué los protestantes le roban la fe a los católicos? Porque andan ocupados en muchas cosas, abandonaron la mejor parte y vienen los protestantes y se la quitan. Pero si leen la Biblia, nadie se la quitará. O lo que decía la canción, católico ignorante, es decir, católico que no lee la Biblia, mañana será protestante, se la quitarán. Le quitarán la felicidad, le quitarán la palabra de Dios, le quitarán la sabiduría divina. Hoy encontramos a una mujer que le dice: feliz el vientre que te amamantaron. Y dice Jesús: más feliz es aquel católico que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. María, la Virgen, fue un gran ejemplo. Escuche lo que dice San Lucas capítulo 1, versículo 45 sobre la Virgen María. Ella fue un modelo, un ejemplo. Y por eso los cristianos tenemos a María como ese ejemplo, como ese modelo. Lucas 1, 45. El ejemplo de la Virgen María. Para dichosa que usted, tú. Dichosa, otra vez. Dichosa tú. A ver, por haber creído. Escuche. ¿Se acuerda cómo le dijo Jesús a aquella mujer cómo podía ser dichosa? Dichoso más bien aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ahora escuchen de la Virgen María qué dice la Biblia, otra vez. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Dichosa la Virgen María porque ha escuchado la palabra de Dios y ha creído que se cumplirán. Por eso en el versículo 38, lea el versículo 38 y usted verá el versículo 38, óigalo. Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Hágase en mí según tu palabra, tal como has dicho. ¿Por qué María es dichosa? Porque ha hecho según ha mandado Dios en su palabra. Entonces, observen que ya tenemos un ejemplo de una persona dichosa, la Virgen María. Por haber cumplido la palabra del Señor, dichosa tú por haber creído. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la palabra de Dios se hizo carne y habitó. ¿Se acuerdan de Juan 1:14, no? ¿Y a dónde se hizo carne? En la Virgen María. La palabra se hizo carne en la Virgen María. Y hoy día, observen esto, esta palabra aquí encima de esta mesa es una palabra muerta. ¿Sabe cuándo agarra vida? Cuando yo la leo. ¿Y sabe cuándo se hace carne? Cuando yo la practico. Agarra vida cuando yo la leo y agarra carne cuando yo la practico. Ahí está la palabra del Señor. Y será dichoso. Y ahora mire Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21 en adelante. Para que ustedes vean lo que nos estamos perdiendo. Nos estamos perdiendo la mejor parte, la que escogió María, la Virgen María, la que escogió María, la hermana de Marta, y que nadie le quitará. Escuche Santiago 1, 21 en adelante. Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal,
y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes. Reciban con sencillez. Otra vez, reciban. Con sencillez. Con sencillez. ¿Sabe qué significa con sencillez? No se compliquen la vida. No adornen la palabra de Dios. Recíbenla con sencillez, así como fue predicada por los apóstoles, así como fue predicada por Jesucristo. No le demos vueltas. Si el Señor dice, perdona y serás perdonado, no le dé vuelta. No diga, pero es que usted no sabe, Padre, el daño que me hizo. Es que usted entiende, Padre, es que me mató a mi madre, a mí qué me importa. Perdona y serás perdonado, punto. No le dé vueltas. Si la Biblia dice, no cometerás adulterio, no le dé vueltas. Padre, lo que pasa es que a esa persona, a la persona anterior yo no la amaba y a esta persona la amo como si lo hubiese parido. A mí qué me importa. No le dé vueltas. La Biblia dice esto ya, listo, con sencillez. Hazlo con sencillez, así como está escrito. No necesitan otra cosa, solo lo que necesita es abrir el oído y ponerle en práctica esa palabra. Reciba con sencillez la palabra del Señor. Otra vez, repítalo. Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes. La palabra sembrada en ustedes, recíbela con sencillez. Siga. Que tiene poder para salvarlos. Otra vez. Otra vez. Por eso rechacen la impureza. No, niña. Es lo último. Y la palabra sembrada en ustedes que tiene poder para salvarlos. Otra vez. Que tiene poder para salvarlos. Por tercera vez. Que tiene poder para salvarlos. La palabra de Dios que tiene poder ¿para qué? Para salvarnos. La palabra de Dios tiene poder para salvarnos. Pero eso no lo hemos creído. No lo hemos creído. Y si lo hemos creído, no se nos nota, porque ni siquiera tenemos la Biblia. Y si la tenemos, todavía no sabemos buscar siquiera un capítulo y un versículo. Y si lo sabemos buscar, no tenemos tiempo para sentarnos a leerla. Y si la leemos a las carreras. Y le sacamos el cuerpo. Eso es para Petronilo. Y eso sí le cae bien a Pánfila. Somos toreros. Le sacamos el cuerpo a la palabra del Señor. Pero esa palabra tiene poder para salvarnos. Ustedes y yo buscamos la salvación, queremos la salvación. Pues el Señor Jesús nos ha dejado su palabra para que nosotros creamos y alcancemos la salvación. ¿Sí? Para eso nos dio su palabra. Por eso Juan 20:30. Escuchen lo que dice Juan 20:30. Y ustedes verán cómo las Sagradas Escrituras dan testimonio que la palabra de Dios para ustedes y para mí es para la salvación. Para que creamos y alcancemos la salvación. Juan 20:30. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo. Para que crean que Jesús es el Cristo, para eso han sido escritas. Y escuche lo que viene. El Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Crean y tendrán vida. La palabra de Dios tiene poder para salvarnos. Para eso fue escrita. Para que creamos
y tengamos vida. Vida. Lo sabemos. Lo hemos escuchado. Pero ¿qué es lo que nos impide dar un paso? ¿Qué es lo que nos impide movernos a la escucha de la palabra del Señor? ¿Qué es lo que nos impide sentarnos a los pies del Señor a escuchar su palabra? Hay algo que nos impide. No sabemos qué es lo que nos impide. Pero hoy le voy a mostrar que hay algo que nos impide leer la palabra del Señor. San Lucas capítulo 8, versículo 11 en adelante. San Lucas capítulo 8, versículo 11 en adelante. Verán que la palabra del Señor es la semilla del reino de los cielos y todos lo sabemos. Es más, en la misa, cuando se lee la Biblia y se dice palabra de Dios, y ustedes dicen, te alabamos, Señor. Como respeto hacia la palabra del Señor. Y digo a una señora, yo respeto tanto la Biblia que ni la toco, ni la toco. La pongo allá en el adorno y ni la toco porque yo la respeto mucho. Escuche. Aprendan lo que significa esta comparación. Aprendan. ¿Saben qué significa aprendan? Que todavía no lo hemos aprendido, pero que el Señor cree que a partir de hoy lo vamos a aprender. Y si a partir de hoy lo aprendimos, no importa el tiempo que hayamos perdido, como Marta, pero que seamos a partir de hoy hombres y mujeres como María a los pies del Señor. O como la Virgen María, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O que se diga de nosotros, como se decía la Virgen María, dichosa tú por haber creído, cumplirá la palabra del Señor. Y no que se diga, aquí cuando usted muera, aquí yace uno que murió sin haber leído la Biblia. Yo creo que vamos a buscar varios letreros para ponerlos cuando ustedes mueran. Aquí yace un católico que nunca leyó la Biblia, que lo podría salvar. Dale, aprendan otra vez. Aprendan lo que significa esta comparación. Aprendan significa, a partir de ahora, apréndanlo. La semilla es la palabra de Dios. La semilla del reino de los cielos, ¿qué es? La palabra de Dios, la que tiene poder para salvarlos, la que fue escrita para que crean y se salven. Aquella palabra que fue escrita, y dichoso aquel que la escuche y la ponga en práctica. Esa palabra es la semilla del reino de los cielos. A ver, observen esto, es una semilla. Hoy vengo yo a cada uno de ustedes a poner en su mano esa semilla. Y me vuelvo para Venezuela. Y no sé si nos volveremos a ver. Pero yo vine a traerles esa semilla. Usted verá qué hace con ella. Si quiere, agárrela y tírala en el basurero. Si quiere, agarre y métele candela. Si quiere, déjala por allá tirada. Si quiere, vaya, siémbrela en su casa. Siémbrela en su casa. Verá qué hace con esa semilla. Yo cumplí con mi deber. Agarrar la semilla del reino, que es la palabra de Dios, y sembrarla, ponerla en las manos de ustedes, dársela a ustedes para que ustedes la siembren allí en su casa. Si no lo hacen, ustedes me perdonan, pero yo cumplí con mi trabajo. Salió el sembrador a sembrar. A mí Dios me va a pagar por sembrar la semilla. Si no nace, a mí qué me importa, Él me va a pagar por sembrarla. Yo estoy cumpliendo mi trabajo, estoy cumpliendo mi tarea. Siervo inútil soy, he hecho lo único que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Traerles la semilla del reino para que ustedes la siembren en su hogar, en su corazón, en su vida. Y escuchen, la semilla del reino es la palabra
de Dios. Siga. Los que están a lo largo del camino Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. son los que han escuchado la palabra, Pero después viene el diablo pero después de los que salen de la iglesia, de la puerta para allá, viene el diablo y la arranca de su corazón. y le arranca de su corazón lo que el cura le dijo, lo que estaban aquí escuchándola con mucha emoción, y viene el diablo y se la arranca del corazón. A ver, escuche, porque el diablo sabe algo. El diablo sabe que esa palabra de Dios tiene poder para salvarle. Pongan cuidado, pongan cuidado. Viene el diablo y se la arranca. Y arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. ¿Qué es lo que el diablo no quiere? Otra vez, dígalo duro. No quiere que crean y se salven. Más duro. El diablo, pues, no quiere que crean y se salven. El diablo no quiere que crean y se salven. Él le lleva la contraria a Dios. Dios quiere que ustedes lean la palabra de Dios, que es la semilla del reino. Que ustedes crean en esa palabra de Dios y Dios quiere que ustedes se salven. Pero Satanás no quiere que ustedes la lean, crean y se salven. Entonces hay una pelea entre Dios y el diablo. Los dos están peleando por usted. Por un lado Dios le dice, ándale vagabundo sinvergüenza, raza de vivo, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita, comience a leer la Biblia de ahora en adelante. Y el diablo le dice, no, sigue siendo un fariseo. Sigue así. A fin y al cabo lleva 50 años así, no ha pasado nada. No le ha dado un infarto. El mundo no se ha acabado. ¿Cuánto tiempo tiene usted en la iglesia así, sin leer la Biblia? Ahora viene este cura loco, un fanático, y viene a decirle a usted que lea la palabra de Dios. Usted se pone como un tonto a escucharle. ¿Qué se pone a pararle a ese cura? El diablo viene y le roba la palabra sembrada para que ustedes no crean y se salven. Qué bravo, qué triste. Y que ustedes no sepan que es Satanás quien les impide leer la Biblia. Satanás que les da sueño cuando ustedes leen la Biblia. Yo cuando comencé a leer la Biblia, me sentaba a leer la Biblia, llevaba 5 minutos leyendo la Biblia y estaba roncando encima de la Biblia. Y los ronquidos me levantaban. Yo no sé si a usted le pasa o no, pero a mí me pasaba. Y yo dije, Dios mío, no podía, y volví otra vez y volví a quedarme dormido. Y yo dije, ¿qué pasa? Al fin dije, voy a hacer una prueba. Voy a leer la Biblia de rodillas. O voy a leer de rodillas. Y me ponía de rodillas a leer la Biblia. Ahí sí no me dormía. Tenía la Biblia en las manos y estaba de rodillas. No me podía quedar dormido, me caía. No me podía quedar dormido. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que el diablo me dejó tranquilo. Y de ahí en adelante leo la Biblia y la saboreo. Es como la miel al paladar. Pero tuve que luchar contra el sueño. Satanás quiere robar la palabra de Dios para que usted no crea y se salve. Lo que está en juego es la salvación. Eso es lo que está en juego. La salvación. Si lee la palabra de Dios será muy feliz al practicarla y alcanzará la salvación. Pero el diablo no quiere que usted crea y se salve. Repita, ¿qué es lo que el diablo no quiere? Pues no quiere que crean y se salven. Viene el diablo, ¿cómo es? Pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. ¿Por qué Jesucristo, el Señor, nos dice eso? Para que estemos alerta, para que no nos dejemos robar la palabra del Señor del corazón. Pero ojo, la primera tierra, dice Jesús, a lo largo del camino. Ahí cae la semilla y viene el diablo y se la roba.
Hay otra tierra, dale. La que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pero no tienen raíz. Oh, tierra pedregosa. Se acepta la palabra con alegría, pero no tiene raíz. ¿Qué pasa? Siga. No creen más que por un tiempo. No creen más que por un tiempo. Y fallan en la hora de la prueba. Pero cuando llega la prueba, fallaron. Se les acabó todo. Siga. La tercera tierra. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. La tercera, aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero las preocupaciones, pero las riquezas, pero, ¿qué más? Los placeres ahogan la palabra de Dios y no permitan que esa palabra de Dios crezca. Yo creo que en esa quizás estamos todos. Y ojo, y hay una cuarta, y sepan algo, ¿saben por qué estoy aquí? Porque Jesucristo me dice que 3 van a caer en tierra mala, que una va a caer en tierra buena. Y por esa semilla que va a caer en tierra buena, que espero que seas tú, por eso estoy aquí. Por eso hago mi esfuerzo. Predico constantemente. Puede decir los protestantes que me siguen, puede decir, pues señor cura, pues a mí nunca me va a convertir. A mí qué me importa. Tú eres a lo largo del camino que el diablo le roba la palabra de Dios. A mí qué me importa. Ya sé que hay otros católicos que serán entre piedras y otros entre espinos. A mí qué me importa. No es por ustedes que vengo a predicarle. Vengo a predicarle por esta, ponga cuidado, por una persona. Dale. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y perseveran dando fruto. Y perseveran dando fruto. La guardan y perseveran dando fruto. El Señor Jesucristo me dice que muchas de esas semillas se va a perder. Por internet, ¿cuántos nos están siguiendo? 200, son suscritos 230,000 personas. Pero yo estoy seguro que esos 230,000 no están escuchando la palabra de Dios como debe ser. Estoy seguro que esos 230,000 no la están poniendo en práctica. Pero también estoy seguro que muchos la están poniendo en práctica. Y ojalá tú seas uno de esos. Que no solamente me diga, Padre, yo sigo su enseñanza. No. ¿Sabe qué me da alegría a mí? ¿Qué me da emoción? Cuando uno de ustedes llega y me dice, Padre, no sabe cómo una enseñanza suya transformó mi vida. A mí casi me da un infarto. A mí me emociona. Y digo, Señor, aquí hay una tierra buena, donde cayó la semilla y dio fruto. Y te pido, Señor, que persevere en ella, que persevere, que no desmaye. Cuando me dice, Padre, yo veo su canal, no me emociona mucho. No me emociona mucho. Porque puede ser esa tierra a lo largo del camino. Porque puede ser esa tierra entre espinos o entre piedras. Yo quiero sembrar la semilla. Y he tirado la semilla a través de las redes sociales en el nombre del Señor. Como Pedro tiró las redes en nombre de la palabra de Dios. En tu nombre, por tu palabra tiraré las redes. Y yo sé que esa semilla está dando fruto. Y gracias a Dios, muchos de ustedes son esa tierra buena. Alabo y bendito. Pero esa palabra de Dios tiene poder para salvarnos.
Y Dios quiere que seamos en esa tierra buena, donde la palabra de Dios caiga y dé fruto. Ya basta, hermanos. Ya basta de que usted y yo seamos perezosos para leer la palabra del Señor. Ya basta. El padre Marco, valga la cuña, padre Marco Galvez, mi sobrino, comenzó hoy, desde a partir de hoy, un capítulo diario, creo que es, de la palabra del Señor. Con San Marcos capítulo 1. Muchos de ustedes ya lo leyeron hoy. Sigan, pero perseveren, porque el peligro es no. A ver, la última, ¿cómo fue? La última. Y lo que cae en la tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y perseveran dando fruto. Ahí, perseveran. El secreto es la perseverancia. Que usted no diga, yo leí la Biblia una vez. No, persevere. No, ya leí un capítulo. No, persevere, siga. No desmaye. Ahora, miren lo que dice el Señor en San Juan capítulo 8, versículo 31. San Juan capítulo 8, versículo 31, el Maestro viene a decirnos. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Los judíos que habían creído en Él, y hoy a ustedes y a mí que hemos creído en Él. Escuche la palabra del Señor. Dale. Ustedes serán verdaderos discípulos míos. Otra vez. Ustedes serán verdaderos discípulos míos. Subrayen la palabra verdadero. Otra vez. Ustedes serán verdaderos discípulos míos. Verdaderos discípulos míos. Si perseveran en mi palabra. Se lo traduzco en castellano. Que si ustedes están en la iglesia y no perseveran en la palabra de Dios, ustedes son discípulos de Jesús, pero no verdaderos. No verdaderos. Repítalo de nuevo. Ustedes serán verdaderos discípulos míos. ¿Cuándo seremos verdaderos discípulos de Cristo? Si perseveran en mi palabra. Si perseveran en mi palabra. ¿Ven la palabra clave? Perseverar. Serán verdaderos discípulos míos. Si Jesús no estaba jugando, si Jesús estaba hablando en serio, entonces aquí hay muchos discípulos de Cristo que no son verdaderos. ¿O no? Serán verdaderos discípulos míos si escuchan la palabra, si perseveran en mi palabra. Si escuchan la palabra no una vez, si perseveran, una, otra. Yo no sé, te lo trataré de explicar con un ejemplo. Cuando yo estaba pequeño, nosotros vivíamos en el campo y allá no había luz. Entonces tendríamos velas. Esto así, pero más finitas, pero de ¿cómo que se llama eso? De cera, ¿no? ¿Cera que llama? Espelma. Yo no sé cómo le llaman ustedes. Bueno, de eso. Pero más finita. Pero velas. Así alumbrábamos nosotros. Pero nosotros no vivíamos en la ciudad, nosotros vivíamos en el campo. No podíamos ir a la ciudad a comprarlo. Entonces había una señora que vendía velas. Pero no vendía velas de esas que venden en la ciudad, sino ella las hacía. A veces todas choretas y a veces todas así, pero las hacía la señora. Y un día mamá me dijo, mijo, vaya donde la señora Albertina, se llama, todavía tiene como 1000 años la señora. Y por cierto fue ella fue la que a todas las mujeres que parían la atendía, ella partera, a todo el pueblo, ahí a todos nos atendió. Todos, cuando yo nací ella fue la que me recibió. Pero esa señora hacía las velas y un día mamá me dijo, vaya a comprar las velas. Y yo me fui y me dice la señora, no tengo velas, pero la voy a hacer, si quieres espera. Voy a ver cómo se hace.
Llega la señora, pone un palito así, un hilo, una cabulla así, otra así, otra así, otra así, otra así. Varias cabullas. Agarra la señora, se sienta, pone el palito allí así cruzado, agarra una olla aquí con un poco de agua hirviendo, pensé yo que era, y era la esperma derretida, pero yo pensé que era agua hirviendo. Y llegaba la señora, agarraba con un vasito y le echaba. Y así como le echaba, pasaba clarito, caía en otra olla. Y llegaba, y así pasaba. Y volvió la señora, le echaba otra de nuevo, y pasaba. Y yo me quedé mirando a la señora, le miraba los ojos, y yo decía, esta señora tan ignorante es que no se da cuenta que está perdiendo el tiempo. Así como echa el agua, pasa coladita. ¿Qué está haciendo esa señora? Le patina el coco. Y me fui a ahogar mientras la señora, cuando regresé, la velita estaba así. Y todavía la señora perseverando. Vi que todavía así. Fui a dar vuelta y ya estaba así. Jugué un rato. Cuando regresé me dijo la señora, ya están listas las velas. Y ya estaba lista la vela. La señora, dale, la perseverancia, hasta que parecía que estaba perdiendo el tiempo. Pero ella sabía lo que estaba haciendo. Y así dice Jesús, si ustedes perseveran como esa, pero no echándole cera ahí, sino leyendo mi palabra, si perseveran en ella, ¿qué pasa? Entonces conocerán la verdad y la Escuche, verdad. Entonces conocerán la verdad. Otra vez, entonces Conocerán la verdad. Conocerán la verdad. Conocerán la verdad. Porque la verdad la vamos a encontrar nosotros en las Sagradas Escrituras. Conocerán la verdad y escuchen. Y la verdad los hará libres. Y la verdad nos hará libres. Nos hará libres la verdad. Pero ustedes y yo, católicos, no conocemos la verdad. Viene un protestante con tantas mentiras y nos engaña. Si ustedes leen la palabra de Dios, conocerán la verdad. No habrá ningún protestante. Si ustedes escuchan la palabra de Dios constantemente, se acabarán los protestantes en Estados Unidos. Porque cuando ustedes conozcan la verdad, de ahí no nos sacará nadie. La mentira dura hasta que llega la verdad. Miren cómo dice Jesús, ahí mismo San Juan capítulo 8, ahora versículo 43. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Otra vez. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Dale. ¿Por qué no pueden acoger mi mensaje? ¿Por qué no pueden acoger mi mensaje? Jesucristo se pregunta, ¿por qué será que la gente no escucha mi mensaje? ¿Por qué no escuchan mi palabra? ¿Por qué? Y él mismo responde, escuche. Porque no pueden acoger mi mensaje. ¿Por qué no pueden mantener mi mensaje? Siga. Ustedes tienen por padre al diablo y Ay. Observen una cosa. El diablo no quiere que escuchemos el mensaje, la palabra del Señor. Estamos obedeciendo al diablo si no escuchamos la palabra del Señor. Siga. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él. Conocerán la verdad si permanecen en mi palabra. El diablo no tiene la verdad. Y si no permanecemos en su palabra, el diablo nos está atormentando. ¿Sí? Y no se ha mantenido en la verdad. No se mantiene, no persevera en la verdad. Su palabra, siga. Lo que se le ocurre decir es mentira. Cuando ustedes y yo
no leemos la Biblia, lo que se nos ocurra decir, mentiras, barbaridades. Siga. Porque es un mentiroso, padre de toda mentira. Por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad. Por eso ustedes no me creen, porque existe el diablo, cuando les digo la verdad. Siga. ¿Quién de ustedes encontrará falsedad en mí? Y Sí. si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? Hoy yo quisiera hacer eco de esa palabra. Si yo les estoy mostrando la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? ¿Por qué no se convencen? ¿Por qué no comienzan a estudiar las Escrituras? ¿Por qué no compra su propia Biblia como tiene su propio par de zapatos? Usted no anda diciéndole a su hermana, présteme los zapatos que voy a salir. O a su marido. Usted tiene lo suyo y él tiene lo de él. Usted debe tener su propia Biblia. Siga. El que es de Dios escucha. Aquí, por favor, respiren profundo. Dale. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Otra vez. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por tercera vez. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. ¿Usted es de Dios? Sí, Padre. ¿Y está leyendo la palabra de Dios? Pronto a lo que viene, dale. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Si ustedes no las escuchan, es porque no son de Dios. Ay, la cosa es en serio. La cosa es en serio. Dios existe y nos invita a leer su palabra. El diablo existe y nos invita a no leer la palabra. Si leemos la palabra, conoceremos la verdad. Si no la leemos, estaremos en la mentira y el diablo es padre de toda mentira. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y si no la escuchan es porque no son de Dios. Dios nos está exigiendo, católicos. Dios nos está llamando la atención. Dios nos invita, y estamos en el mes de la Biblia. Dios nos invita en el mes de la Biblia a comenzar a leer la palabra del Señor, a gustarla, a saborearla, a hacer la vida de nuestra vida. Ya basta de ser católicos fríos, tibios. No, ya basta. Vamos a ponernos en acción, vamos a gustar la palabra de Dios, vamos a practicar la palabra del Señor. Escuche como dice Jesús en Mateo 7:24. San Mateo 7:24. Y ustedes verán entonces cómo Jesucristo nos dice qué tenemos que hacer. Dale. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, Aquel católico que escuche la palabra de Dios y la ponga en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, aquí hay un hombre sabio y prudente. Dale. que edificó su casa sobre roca. Que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó. Porque tenía los cimientos sobre roca. Yo quiero que ustedes construyan su vida espiritual sobre la roca, escuchando y practicando la palabra del Señor. Si no lo quieren hacer, es un problema de ustedes. Pero oiga, si no la escuchan, siga. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Usted que no la quiere poner en práctica,
dirán de usted. Aquí tienen a un tonto. ¿Ahí tienen a qué? A un tonto. ¿Cuántos tontos habrá en la iglesia? Otra vez, repítalo. Dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Y no las pone en práctica, pila, porque se puede ser usted. Aquí tienen a un tonto. Aquí hay un tonto. ¿Cuál será? Ahí hay un tonto. Siga. Que construyó su casa sobre arena. Que construyó su casa sobre arena. Siga. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. ¿Usted quiere que su vida sea un desastre? Lea la palabra de Dios y póngala en práctica. ¿Ahora comprenden por qué su vida hasta hoy ha sido un desastre? ¿A que la vida de su hijo ha sido un desastre? ¿O de su familia ha sido un desastre? Porque no ha sembrado la palabra del Señor. No importa, si hasta hoy no la ha sembrado, comiencen a sembrar. Su vida dejará de ser un desastre. Hasta hoy su vida es un desastre. Pero de hoy en adelante dejará su vida de ser un desastre. Muchos de ustedes son testigos y lo han dicho, Padre, estas enseñanzas han transformado mi vida. Soy una nueva criatura. Mi vida era un desastre. ¿O no? A mí me alegra eso, a mí me llena eso, a pesar de que como humano me canso, pero me gusta escuchar los testimonios de ustedes y me emociona. Lástima que ciertas personas por ahí, que no digo quién, no me dejan compartir con ustedes los testimonios bonitos. No, mentiras, echándole de broma. No, lástima que no puedo compartir con todos ustedes los testimonios. Y termino para darle chance a alguno que quiera preguntar. San Mateo capítulo 4, versículo 4. San Mateo capítulo 4, versículo 4. Lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús le respondió. Jesús le respondió. Dice la Escritura. Dice la Escritura. Oigan. El hombre no vive solamente de pan, sino que sale de la boca de Dios. Repítalo. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tercera vez. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo dijo Jesucristo el Señor. El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe por qué lo dijo Jesús? Porque no vivía en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos todos viven solamente de pan. Claro, ustedes no, los que no vinieron. Y Jesús dice, el hombre no vive solo de pan. El cristiano, el verdadero y auténtico cristiano, no vive solo de pan. Vive de la palabra de Dios. A partir de hoy, deja de vivir solo de pan, sin vergüenza. Padre, ¿me está diciendo sin vergüenza a usted? No, a usted no. Al que no lee la Biblia. ¿A usted no? Ahora, si usted no lee la Biblia, eso sí es con usted. Ahí sí es con usted. Yo quiero que en el mes de la Biblia ustedes tomen un propósito. Voy a leer la palabra del Señor. Voy a creer en esa palabra. Voy a practicar esa palabra. Aprovechen que el mundo, el internet, comenzó a leer la palabra de Dios hoy con el padre Marcos Galvez. Aprovechen ustedes. Conéctense. Creo que a las 6 de la mañana que sale. Conéctense. Y vayan mirando la palabra del Señor. Y vayan leyéndola. Un capítulo diario. Ándale. Deja de vivir solo de pan. Vive de la palabra del Señor. Amén.
Bueno, vamos a ver, ¿alguna preguntita? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Vamos a darle chance a alguna pregunta. ¿Sí? Vamos a darle chance a alguien que quiera preguntar, se acerca para acá y vamos a preguntar. Venga, acerque para acá. Venga para acá, hagan la filita aquí, acerque para acá. O allá, pase allá, pero asegúrese que tenga el micrófono cerca. Sí, está acá. Va, hágame por favor, allá, hagan la pregunta allá. Perfecto. Y entonces lo escuchamos. Los que quieran hacen la colita allá, hacen la pregunta. Sí, buenas noches. Yo quiero hacerle una pregunta porque Si se acerca el micrófono, mejor. yo he leído la palabra y hay una palabra que me ha confundido un poco. Y es donde dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Dejan que los muertos entierren a sus muertos. En castellano está diciendo que hay personas que a pesar de que están vivos, tienen un cadáver dentro. ¿Y quiénes son los que tienen un cadáver dentro? Los que se preocupan por las cosas materiales. Señor, no te puedo seguir porque tengo que ir a enterrar a mi padre. Se preocupa de las cosas humanas, de las cosas materiales, de las cosas de esta tierra y abandona a Dios porque le da más importancia a los hombres que a Dios. Y dice Jesús, esa persona es un muerto. Anda con un cadáver muerto. Y esos muertos son los que van a enterrar a los muertos. En castellano, esas personas que dejan a Dios por otras personas son muertos enterrando muertos. Abandonaron al Señor. ¿Quieren ejemplos? Ejemplo. Usted cuando tenía 15 años, 16 años, 20 años, usted era una persona que confesaba y comulgaba. Un día se enamoró, el hombre le dijo, vamos a rejuntarnos, se arrejuntaron. Y el Señor le dice, ¿cuándo te vas a confesar? ¿Cuándo vas a comulgar? Espere que se muera mi marido, Señor. Y eso dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esa persona que está viviendo en concubinato y no se ha casado es un muerto que está esperando que su marido se muera o su mujer para enterrarlo. Un muerto que entierra a otro muerto. Es decir, abandonó a Dios por ese hombre. Esos son los muertos que entierran a los muertos. El que abandona a Dios por una persona. Buenas noches, padre. Es una pregunta para, o sea, yo sé que está en la Biblia, pero los protestantes dicen que por qué, o sea, cuando ustedes hacen, o sea, parten el pan, ya no lo hacen con pan, sino con la hostia. El por qué se cambió el pan por la hostia. Yo sé que está en Hechos de los Apóstoles. No entiendo, ¿cómo así? Sí, que por qué se cambió el pan, o sea, por la hostia, o sea, en pequeño. Ya entendí. Sé que está... Ya entendí. No sé en qué capítulo. Ya entendí. Ya entiendo. Que usted dice que antes agarraban pan como un pan cualquiera y se lo comían. Ajá, y ellos dicen que en la Biblia no hostia. Entonces esa es la pregunta, porque muchos protestantes dicen que en la Biblia dice pan y no hostia. No. O sea, ellos se defienden con eso. Porque esa es ignorancia. Sí. Voy a aclararle la ignorancia de los hermanos parados. La hostia, pues, es una ofrenda que la persona ofrece a Dios. ¿Sí? Es un pan ofrecido a Dios, una hostia. Una vida ofrecida a Dios es una hostia. Cuando uno ofrece a Dios su vida, es una hostia. Cristo ofreció su vida a Dios, es una hostia. Es la vida ofrecida al Señor. Pero es pan, la hostia es pan. Es pan. Solamente que ellos son ignorantes y no saben qué es pan. Pero es pan. ¿Por qué se cambió? Porque en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 17 en adelante, hubo un gran problema. 1 Corintios, los ayudantes, puede leerla. El ayudante, o si no, que lo lea aquí o lo lea allá. 1 Corintios, capítulo 11, versículos 17 en adelante. Ustedes verán por qué se cambió
que se repartía pan. Primera de Corintios. Que los protestantes quieren que agarremos, vamos a la panadería, compramos bastante pan y lo ponemos en el altar, lo consagramos y vengan a comer pan. Eso es lo que quieren los protestantes. Vamos a darle la respuesta, ¿por qué no lo hacemos? Escuche. Primera de Corintios 11. 11 del 17 en adelante. Ok. Siguiendo con mis advertencias, no les puedo alabar por sus reuniones, pues son más para mal que para bien. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Incluso tendrá que haber partidos para que así se vea con claridad con quién se puede contar. Escuche lo que viene. Siga. Ustedes pues se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor. Ya no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. Iban a tragar, hasta hartarse. Siga. ¿No tienen sus casas para comer y beber? ¿Quieren comer pan, protestantes? Vaya a su casa y coma pan. Por eso no se hace así. Siga. ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos? Mientras unos pasaban hambre, otros comían más. El que tenía más saliva comía más harina. Entonces se les olvidó que ahí estaba el cuerpo de Cristo y de esta manera comiendo pan. La iglesia, en vista de eso, dijo, no, vamos a repartir, que sea poquitico, de modo que aquel que vaya a comer sepa lo que está comiendo y no vaya a comer solamente pan para llenarse. Porque si quería llenarse, cuando le den un pedacitico dice, no, eso no me alcanza para mí, mejor me voy a la panadería a comprar pan. Ah, pero el que crea que este es el cuerpo y la sangre de Cristo, lo va a recibir en un pedacito de pan. Ajá. Bueno, otra pregunta. Buenas noches, Padre Toro. Sé de que los ataques de parte de los hermanos separados son fuertes y hace pocos días recibí digamos, por un video, una cosa que me dejó bastante aturdido, referente a, probablemente, hay una persona que asegura de que el Papa está muy de acuerdo con unas cosas, unas implantaciones de los chips que se ponen en la cabeza y entonces hacían referencia a Apocalipsis 13, 16, 17. Yo lo que busco es, si tiene conocimiento, porque yo sé de que usted es un enviado del Papa, si eso es cierto, porque en realidad que hay mucha falsedad. No entiendo lo que dice el chief. De que que eso es la marca de la bestia y que el Papa estaba de acuerdo, pero yo sé de que hay mucha falsedad, mucha mentira en todas estas cosas. Y yo quería por lo menos que me dijese qué es la enseñanza, porque el Apocalipsis... listo, ya le entendí la idea. Separados, todo lo que suelen decir, mentiras. Ellos andan predicando en el nombre de Dios, pero con pura mentira. El Papa dijo, el Papa hizo, el Vaticano está lleno de oro. En el Vaticano hay unos pocos de libros que el Papa no quiere que salgan, porque ahí están los otros libros sagrados y no quieren. Inventan unas. Y no solamente del Papa. Inventan unas mentiras del Padre Luis Toro. Unas mentiras tan grandes. Y dicen, pero lo dicen con seguridad. Le cuento una. Llegó, no sé si vio que estaba en la misa y llegaron unos que se llaman que pastores y otro evangelista. Y el uno llegó a decirme, no vengo a debatir contigo, señor cura, vengo a profetizarle, a decirle la profecía. ¿Cuál es la profecía? ¿Se acuerda el día que usted estaba dando la enseñanza y que se enfermó?
Le dije, sí, yo profeticé que usted se iba a enfermar. Se subió allá y le dije, Jehová, profetizo enfermedad para ese cura, no sea capaz de dar la enseñanza. Y usted se bajó y no pudo dar la enseñanza. Profeticé y se cumplió la profecía. Usted dijo que era que le había dolido el estómago. Mentiras. Es que yo profeticé eso. Y le dije, a mí me dio risa. ¿Y usted lo profetizó cuando yo me subí? Dijo, sí. Y le dije, yo traía diarrea desde antes de montarme ahí. Pregúntele a la gente que me había llevado. Pregúntele a la gente que me había llevado para que vea que yo estaba en el baño cada rato y no había y usted comenzó a profetizar cuando yo estaba ahí. Y usted es un sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. Voy a cortar a otro con ese cuchillo de cartón. Y venía a decirme que él me había profetizado. Así engañan a los tontos, puras mentiras. Los hermanos separados no saben que toda mentira es hija del diablo. El diablo es padre de toda mentira. Y eso no habría ningún problema si los católicos no le creyéramos la mentira. Pero eso es mentiras. Que el Papa ya entonces aceptó esa noticia, pues me acabo de enterar que el Papa ahora ya aceptó el sello del 6666. ¿Ah? Están marcados con el sello. Mire, ¿qué significa eso? En aquel tiempo, San Juan escribe en una época donde los cristianos están siendo perseguidos. Están siendo perseguidos. Y resulta que al perseguirlos, los quieren matar de una u otra manera. Ellos no podían comprar, no podían vender. Ellos no podían tener casa como ustedes y yo. Ellos vivían bajo cueva. No podían, los mataban. Y no podían comprar y no podían vender. Porque los mataban. Y entonces ellos sellaban a su gente, el emperador, para ver quién era y quién no era. El que estaba con el emperador le ponían su sello, su marca. Y el que no se dejaba poner la marca, lo mataban. Los cristianos no permitían pertenecer, porque decía, ¿usted a quién pertenece? ¿A Cristo o al imperio? Si usted decía a Cristo, a los leones. ¿Saben que existe eso todavía, la cosa esa, ¿cómo que llama? El Coliseo, donde mataban a los cristianos. Los protestantes no estaban cuando eso. Como ellos no estaban cuando eso, inventan unas pocas de mentiras. No leen la historia. No estaban cuando eso. Tienen que inventar. Y tienen que decir, eso es el Papa que trae eso. Ignorantes, eso ya sucedió cuando el imperio romano perseguía a los cristianos. La bestia del Apocalipsis, César Nerón, que mató a tantos cristianos, que fue tan bestia. ¿Por qué la Biblia la llama la bestia? Porque fue capaz de matar a su propia madre. Le rajó la barriga a su propia madre para ver dónde había estado él 9 meses. Por eso ustedes verán que cuando una mujer no puede parir, le hacen cesárea. ¿De dónde viene la palabra cesárea? De César Nerón, que fue el primero que practicó la cesárea. Rajó la madre para ver dónde había estado él, porque se consideraba Dios, para ver dónde había estado él en el vientre de la madre, porque él era Dios. Mató a su propia madre. Entonces era una bestia, de la bestia del Apocalipsis. Pero ¿quién le cuenta a los protestantes si ellos no existían? Eso sucedió hace 1900 años, póngale por allí, o más. ¿Y los protestantes cuándo nacieron? Ayer, 1520. ¿Cómo van a saber ellos que eso sucedió? ¿Quién se lo va a contar? Si no leen la historia, porque la historia viene del diablo. Si no leen la historia, porque la historia lo cuenta la iglesia de Cristo que vivió en esa época. ¿Cómo van a saber? ¿Por dónde se van a enterar? Entonces tienen que inventar. Pero todo lo que se le ocurre es mentira.
es falsedad. Esos son inventos de los protestantes. Sí, buenas noches, Padre. Buenas noches. Yo quiero agradecerle públicamente porque soy una de esas personas que se ha beneficiado mucho por sus prédicas. Gracias a usted he entendido muchas cosas de la palabra de Dios y he tomado mi rol como cabeza de familia en mi hogar y guía de mi familia. Yo soy el que digo cuando vamos a orar, que vamos a misa, rezamos el rosario, gracias a su enseñanza. Gracias. Eso me alegra mucho y no solamente me alegra que esté sucediendo, sino que usted dé su testimonio que le sirva para otros hombres que todavía no han tomado esa responsabilidad. Y tengo dos preguntas. Una es de Génesis 4:14, que dice: Caín al Señor, no es decir que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo, errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matara. Yo tengo la duda, ¿quién iba a matar a Caín si ellos estaban empezando la creación? Que cuando la Biblia habla de Adán y Eva, lo representa en un hombre y una mujer para decir que Dios creó al hombre y a la mujer. Pero el Adán no simboliza una sola persona, simboliza los primeros hombres y Eva las primeras mujeres. Y por eso Caín, cuando él va a encontrar más personas, porque Adán representa los primeros y Eva las primeras. Entonces es como, si quiere, para que lo entendamos, no exactamente, pero para que tengamos una idea, es como la parábola del hijo pródigo, o la del buen samaritano, o la parábola del rico pulón y el pobre Lázaro. Son enseñanzas de las Sagradas Escrituras que traen una doctrina. No debemos quedarnos mirando si fue una persona o no. Es la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La enseñanza teológica que está detrás de Adán. Que todos los hombres fueron creados por Dios. Que no viene del mono. Que no viene de una bacteria. Que no viene de una explosión. Que fue Dios quien lo creó. Eso es lo que significa. Y una segunda pregunta de parte de mi hija, que yo sé que es una oración que Jesús estaba haciendo en la cruz cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La pregunta es: ¿por qué Él dice eso si Él sabe qué es lo que viene después de la crucifixión? ¿Por qué Él dice: Dios mío? Él solamente estaba recitando un salmo. Gracias. Estaba recitando un salmo que, si mal no recuerdo, es el Salmo 32, si mal no recuerdo. Mire a ver si es el 32. ¿Ah? ¿22? 22 o 32. Si no es el 22, mira a ver el 22. Si no es el 22, el 32, pero termina en 2. Ajá. Puede ser el 22 o puede ser el 32. Mírenlo a ver, la hermana que lo confirme. Buenas noches. 22. Entonces Jesucristo solamente en la cruz estaba orando con los salmos. Él era judío. Y los judíos oraban con los salmos. Si usted quiere ver en Mateo capítulo 26, versículo 30, usted verá cómo Jesucristo, que era judío, oraba con los salmos. Escúchelo, léalo para que vea. En Mateo capítulo 26, versículo 30. Él estaba acostumbrado a orar con los salmos. Mateo 26, 30. Aquí está. Después de cantar los salmos, ¿Ve? partieron para el monte de los olivos. Después de cantar los salmos, estaba orando con los salmos. Y en la hora de la muerte estaba orando con los salmos. Estaba haciendo oración. Y esa oración, ¿por qué la hacía Jesús en ese momento? Porque estaba asumiendo el sufrimiento de todos. Por eso se llama el siervo sufriente. Porque estaba sintetizando o resumiendo o agarrando o cargando el sufrimiento de todos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la expresión de toda la humanidad que sufre, que piensa que Dios le ha abandonado. Y entonces Jesucristo nos da un ejemplo, que a pesar de que tengamos ese sufrimiento o ese sentimiento, sin embargo debemos mantenernos firmes en el Señor, porque después de ahí, ¿sabe qué dice? Todo está cumplido, Padre, en tus manos encomiendo. Ese sentimiento no le apartó de Dios. Ese sentimiento no le robó la conexión con Dios.
Su final fue, todo está cumplido, Padre, en tus manos encomiendo, a pesar... Buenas noches, Padre. Buenas noches. Yo tengo una pregunta porque los protestantes dicen de que nosotros no nos tenemos que enfermar, porque todas las enfermedades el Señor se las llevó a la cruz. Usted tiene que decirle, apártate de mí, Satanás, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Está escrito en Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21, está escrito, para que no crean que es mentira mía. Va a leerlo la hermana, donde Jesucristo nos enseña que ese es pensar de Satanás. Es pensar de los hombres, pero no es pensar de Dios. Óigalo. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho. Lo iban a hacer sufrir mucho. Siga. Que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Siga. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Los protestantes dicen, pare de sufrir. Dios, Señor. Dios no lo permita, Señor. Si usted es de Dios, no puede sufrir. El sufrimiento no viene de Dios. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? ¿Quieres hacerme tropezar? Eso es lo que quiere hacer los evangélicos con usted. Hacerla tropezar. Siga. Tus ambiciones no son las de Dios, sino la de los hombres. Exactamente, ahí está retratado los protestantes. Sus ambiciones, sus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Otra pregunta. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Quiero darle las gracias más que todo a Dios por traerlo a usted y darnos esas palabras tan bonitas que nos ha compartido esta noche. La pregunta mía es, porque nos vamos a entender. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, hemos expulsado a una persona que anda hablando de ti o anda expulsando demonios en tu nombre. Y Jesús le dijo que toda persona que habla o que expulsa demonios bajo su nombre, que no se lo prohibieran. Entonces, la pregunta mía es, hoy en día existen como 400,000, dice que iglesias, pero sabemos muy bien que la católica es la principal. ¿Recuerda la cita o no la recuerda? No me la... A ver si está en San Marcos capítulo 8, versículo 39 por ahí, o San Lucas, algo por ahí está. Sí, que le dice Jesús, búsquela por ahí, nadie que haga milagros en mi nombre puede luego hablar mal de mí, le respondió Jesús. Entonces la pregunta mía es... Sí, pero vamos a buscarla para darle la respuesta, porque usted no me la está leyendo completa. Si me la lee completa... No, por eso le digo en castellano, porque no... ¿Tiene? Marcos 8, 39 por ahí, o 9, o Lucas. ¿Qué dice? Marcos del 9:38 al 48. Ahí, Marcos 9:38. 9:38, Marcos. A ver, léala. Juan le dijo, escuche, hermano querido, escuche, porque hay que detenidamente observar el texto con el contexto. Dale. hemos visto a uno que hacía uso de su nombre para expulsar demonios y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús contestó, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros... Escuche. Otra vez. Nadie puede el que no está contra nosotros... Nadie puede hacer... Niña, el que no está contra nosotros... Léala otra vez nuevo, otra vez. Cuando yo le digo, usted pone el dedo, vuelve otra vez, porque nos perdimos. Usted pone el dedo y no se pierde. Jesús contestó, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre
y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros... Otra vez, repítalo. El que no está contra nosotros... Otra vez, repítalo. El que no está contra nosotros... ¿Los protestantes están contra nosotros? Entonces él dice, el que no está contra nosotros, dale. Está con nosotros. Los protestantes están contra nosotros. Y él dice, a los que no están contra nosotros. ¿Por qué nosotros no hacemos caso? Porque Jesús aclaró. ¿A quién no hay que prohibírselo? A los que no están en contra de nosotros. Entonces usted lo único que tiene que ver es, si ese protestante está en contra de nosotros, no lo podemos aceptar. No podemos decirle, está bien, porque está en contra de nosotros. Ah, pero si usted lee ese pedacito, porque los protestantes nunca le van a leer ese pedacito, los protestantes le van a leer al comienzo. No se lo prohíban, hasta ahí. No se lo prohíban. Pero ¿por qué no lee lo que Jesús dice? A los que no estén en contra de nosotros. A los protestantes que están en contra, a ellos sí. Ajá, otra preguntita. Buenas noches, Padre. Quiero dar gracias a Dios, a usted también, por enviarnos para predicar la palabra y nosotros escuchar. Quiero hacerle dos preguntas. En Génesis dice que nuestros primeros padres fue Adán y Eva. Y yo siempre he tenido esa duda. Si nuestro primer padre fuera Adán y Eva, ¿de dónde salieron los morenos? ¿Dónde salieron los blancos? ¿Dónde salieron los chinos? Y nunca se me ha salido de mi cabeza, siempre estaba pensando. Otra pregunta es... Eso ya la respondí. Que el Adán es las primeras generaciones de hombres, negros, blancos, morenos, azules y de todos colores. A eso primero llamó Adán. Ok, padre. La otra pregunta es, el primer papa, que fue Pedro, tuvo su esposa, y los papas anteriores también tuvieron sus esposas, y los sacerdotes. ¿Y en qué momento y por qué ya no tienen esposa? El Papa San Pedro dice en la Biblia que tenía suegra. No, nunca mostró la esposa que andaba con él y los hijos. No, nunca. Siempre mostró que tenía suegra y que Jesús le curó la suegra. Podría ser que tenía suegra, que la mujer se le murió y la suegra estaba viva. Pero si era casado, tenía suegra. Y los protestantes agarran una cita donde dice que no podemos cargar nosotros una mujer por esposa. Mentira, porque Pablo no era casado. Y Pablo estaba diciendo, no podemos llevar una mujer cristiana con nosotros. Es otra, porque a los hombres no le permitían andar con una mujer. A Jesús, cuando lo encontraron con la samaritana, se escandalizaron los judíos, los discípulos. Porque era imposible que un hombre estuviese con una mujer y los discípulos del Señor con una mujer. Y entonces ellos piensan que es una esposa. Entonces manipulan la escritura y ponen, no podemos cargar una esposa con nosotros. No, una esposa no, porque Pablo no tenía esposa. Y era Pablo el que estaba diciendo. Entonces es una manipulación de las escrituras. Ahora bien, vamos a suponer que Pedro tuviese la esposa viva. Pues era posible, pero la escritura no lo muestra, ni muestra a los hijos. Pedro era casado, algunos de los apóstoles eran casados y se casaban, pero no todos. Unos eran casados y otros eran solteros. ¿Qué significa teológicamente? Que el matrimonio es un don de Dios y que el celibato, el no casarse, es un don de Dios. Que bien puede casarse o bien puede no casarse. Y eso está escrito en 1 Corintios capítulo 7, versículo 32. Puede casarse o puede no casarse. El que se casa no hace mal. Y el que no se casa tampoco hace mal. Y Pablo dice, hace mejor. Vamos a escucharlo para que vean.
O si quiere, lea primero 1 Corintios 7:7, para que vea usted primero cómo Pablo dice. 7:7 y después vamos al 32. Me gustaría que todos fueran como yo. ¿Cómo era Pablo? Soltero. Siga. Pero cada uno recibe de Dios su propia gracia. Su propia gracia, su propio don. Casarse es un don, una gracia. No casarse es un don, es una gracia. Los protestantes no lo saben. Siga. Unos de una manera Unos casados y otros de otra. otros solteros. A los solteros y a las viudas A los que son como yo, solteros, o a las viudas, les digo que estaría bien que se quedaran como yo. sería bien que se quedaran como yo. Más claro no canta un gallo. Pablo era soltero. Siga. Pero si no logran contenerse, que se casen. Siga. Pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. Ahora versículo 32. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor. El primer don, no casarse. El no casado se preocupa de las cosas del Señor Y de cómo agradarle. y de cómo agradarle. Siga. No así el que se ha casado. Ese es el segundo don, el casado. Siga. Pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. Siga. De igual manera, la mujer soltera y la virgen se preocupan del servicio del Señor Entonces en la primera comunidad cristiana estaban de las dos clases, casados y solteros. Siga. y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Al decirles esto, no quiero ponerle trampas. No le quiero poner trampa, ni le voy a decir mentiras. Siga. Se lo digo para su bien. ¿Se lo digo para qué? Para su bien. Para su bien. Siga. Con miras a una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor. Esa es la respuesta. Una vida más digna, donde esté más integrado al Señor. Siga. Si uno se siente intranquilo por su hija que está ya entrando en años, Si uno se siente intranquilo por su hija que está ya entrada en años y no se ha casado, y si piensa que es mejor casarla, y si piensa que es mejor casarla, haga lo que le parezca. que se pues, case, que se case, haga lo que le parezca, siga. Pues no comete pecado. Pues casarse no es pecado, Que la case. que la case. Pero puede ser que otro se mantenga firme y decida con toda libertad y lucidez de guardar la Virgen. Puede ser que otro decida mejor no casarse. Y escuche lo que viene, lo que dice Pablo. Este obra mejor. Este obra mejor. El que no la casa, el que hace que permanezca virgen, obra mejor. Siga. Así pues, el que la casa obra bien y el que no la casa obra mejor. Esto no lo saben los protestantes. Póngale ahí la cámara para otra pregunta. Buenas noches. Mi pregunta es ¿por qué Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre? No le entendí ni jota. Ok. Mi pregunta es ¿por qué Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre? ¿El Hijo del Hombre? Ahora sí, ponga la cámara para acá para que responderle. ¿Por qué Jesús se deja llamar Hijo del Hombre? Porque Jesucristo, el Señor, es Dios y es hombre. Es Dios verdadero y es hombre verdadero. Tiene las dos naturalezas, tan sencillo. Su papá es Dios. Su mamá es humana. De su papá adquirió su naturaleza divina. De su mamá, la naturaleza humana. Tan sencillo como que es hijo de Dios y es hijo de una mujer. Entonces es Dios y es hombre. Tiene las dos naturalezas.
Y cuando Él dice que Él es el Hijo del Hombre, está diciendo que es hombre. Y cuando dice que es Hijo de Dios, está diciendo que es Dios. Por eso está escrito en Juan capítulo 5, versículo 18, que lo van a matar porque Él mismo se hace pasar por Dios, llamándose Hijo de Dios. Ponga cuidado. San Juan capítulo 5, versículo 18. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios. Se hacía a sí mismo igual a Dios. Al llamarlo su propio Padre. Al llamarlo su propio Padre. Al llamarlo Padre, al llamarse Hijo de Dios, se está haciendo igual a Dios. Al llamarse Hijo de hombre, igual a los hombres. Por eso ustedes verán que los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios. ¿Saben por qué? Porque hay dos líneas, una de parte del papá y otra de parte de la mamá. Los testigos de Jehová buscan la pura línea de los hijos de la mamá. Come, duerme, le da hambre, sufre, muere. Pero no son capaces de ver la línea del papá. Resucita a los muertos, camina sobre las aguas, Él mismo entrega su vida, Él mismo la recupera. Él es Dios, conoce los pensamientos de los demás. Ya existía desde antes de la creación del mundo. Entonces, si usted busca en la Biblia solamente el hilo conductor de que Jesús es humano, es hombre, o usted dice, Jesús solamente es hombre. Testigo de Jehová. Si usted busca solamente el hilo conductor donde dice Jesús es Dios, entonces usted dice, Jesús no era hombre, solamente Dios. Pero si usted busca los dos, encuentra Jesús era hombre y Jesús era Dios. Entonces es lo que enseña la Iglesia Católica. Jesús tiene las dos naturalezas, tan sencillo que de parte del papá, la naturaleza divina, y de parte de la mamá, la naturaleza humana. Es Dios y es hombre. Y cuando dice el Hijo del Hombre, significa que es hombre en todo menos en el pecado. La última. Entonces la última usted, no más. Dale. Padre, buenas noches. La pregunta que yo tengo es sobre por qué al Papa por qué el nombre de Papa, pues, o sea, ¿de dónde salió el nombre de Papa? Papa significa papá, jefe, pastor, guía, como usted lo quiera llamar. Y salió de allá de Juan 21:15. Pedro, ¿me ama más que esto? Apacienta mis corderos. Pedro me quiere, cuida mis ovejas. Entonces lo está nombrando jefe de la iglesia. Papá, jefe. O también, usted puede mirarlo, de Mateo 16:18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Según Isaías capítulo 22, versículos 20 al 22, Isaías, búsquelo, Isaías 22, 20 al 22, el que recibía las llaves de parte del rey pasaba a ser un papá para el pueblo. Vamos a escucharlo. Y por eso, pues nosotros decimos a Pedro, Isaías 20. No, Isaías capítulo 22, versículos del 20 al 22. Okay. Aquel día llamaré a mi servidor Eliaquín, hijo del Hilcías. Le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Y será un padre para los habitantes. ¿Será? Un padre para los habitantes de Jerusalén. Para los habitantes de Jerusalén. Y para la familia de Judá. Es decir, todos los súbditos del rey tenían que llamarlo padre. Siga. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. ¿Se acuerda? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino. Siga. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Entonces, así en el Antiguo Testamento, aquel a quien el rey le daba las llaves y le daba la autoridad, pasaba a ser un padre para el pueblo. Jesús le dio la llave a Pedro, Pedro pasa a ser un padre para el pueblo.
Padre, y también me gustaría que aclarara para muchas personas que andan diciendo que a usted le gusta pelear mucho con los evangélicos, porque... Sí lo voy a aclarar. Está bien, se lo voy a aclarar. A mí no me gusta pelear con los evangélicos. No. Voy a tratar de aclararlo de la manera más sencilla. Yo lo único que hago es, yo no ataco a los protestantes. Yo lo único que hago es defendernos de los protestantes, defender a los católicos. Los católicos andan como ovejos sin pastor. No tienen quien los defienda. Nadie ha dado la cara por los católicos para defenderlos. Los protestantes llevan 500 años desde Martín Lutero atacando la iglesia, atacando a los católicos. Y hoy día han convertido mucha gente al protestantismo. Los han sacado de la iglesia. Y nadie ha dado la cara por ellos. Ellos están atacando. El Papa es la bestia, ataca. La iglesia es la gran prostituta, ataca. María es una cualquiera, ataca. No hay que confesarse, ataca. La Eucaristía es el diablo, ataca. La Trinidad es Satanás, ataca. Van atacando. ¿Qué es lo que yo hago? Defender. María no es una mujer cualquiera. La Iglesia Católica no es la prostituta. El Papa no es la bestia. Sí hay que confesarse. El diablo no está en la hostia, está Cristo. La Santísima Trinidad y comprobarle con la Biblia. Si a eso usted llama a pelear, me perdona. Pero una cosa es pelear y otra cosa es defender la verdad. Y usted puede decir, pero es que en la Biblia no aparece. Sí, en la Biblia aparece. San Mateo capítulo 4, versículo 6 en adelante, en la Biblia aparece que yo puedo, por autoridad del Señor, por ejemplo y mandato del Señor, yo puedo con las Sagradas Escrituras comprobarle a esta gente que están en un error. Escuche cómo dice la Biblia, Mateo 4, 6 en adelante. Y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice... El diablo está predicándole las Escrituras a Cristo. Tírate, porque en el Salmo 91 está escrito: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Vamos a ver el ejemplo del maestro. Respiren profundo. A ver si el maestro me dio ejemplo que yo debo defender con las Sagradas Escrituras lo que creo. Dale. Jesús replicó. Jesús les dijo: dicen también la Escritura. Tácata. No tentarás. No me empuje. Señor, ay, no me empuje. Vámonos despacio. Otra vez. Jesús le contestó. Dice también la Escritura. Otra vez. Jesús le contestó. Jesús le replicó. No tentarás al Señor tu Dios. No, está más perdida. Ok, vamos a regresar. Léalo de nuevo. Capítulo 4, versículo 6. Léalo. Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y le llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura. Jesús le dijo, ponga el dedo ahí, ahí ponga el dedo. Jesús le dijo, dice también las Escrituras. Se da cuenta que Jesucristo no dijo, no hay que pelear con las Escrituras. Hay que dejar que Satanás predique las Escrituras torcidamente y que hay que callarse la boca. No, repítalo. Jesús replicó: dice también la Escritura. Dice también las Escrituras. ¿Qué enseñanza teológica nos da la Biblia? Que el diablo nos va a atacar a los cristianos con la Biblia. Para la muestra un botón, atacó al mismo Jesucristo. Y que Jesucristo con la Biblia se defendió del diablo.
que ustedes católicos se pueden defender de los protestantes con la Biblia. Y eso no está prohibido. Y si a eso llaman pelear, pues entonces sí es una pelea entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y hay que enfrentar la pelea. Entonces les recordaría lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12. A ver si es esa. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12. Entonces les recuerdo que si creen que el Padre está peleando, pues entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12. Pelea el buen combate de la fe. ¿Otra vez? Pelea el buen combate de la fe. ¿Otra vez? Pelea el buen combate de la fe. Pelea el buen combate de la fe. Ah, entonces no lo estoy haciendo mal. Pero ese Pablo que decía pelea el buen combate de la fe, lo vamos a encontrar peleando. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo del 1 en adelante, cuando Pablo va a pelear con las Escrituras. Si ustedes llaman eso pelear, pues bueno, la Biblia me dice que yo tengo que hacerlo, y si está en la Biblia yo lo creo. Vamos, Hechos 17:1 en adelante, Hechos de los Apóstoles. Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre... La costumbre de Pablo, vamos a ver cuál era. Según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Discutió con ellos basándose en las Escrituras. Eso lo dice la Biblia. Podemos discutir con ellos basándome en la Escritura. Eso sí, basándome en la Escritura. Y ustedes vean los videos. Debato con los protestantes basándome en las Escrituras. Así lo hizo Cristo, así lo hizo Pablo. ¿Qué es lo que pasa? Que el católico que dice es que el cura le gusta pelear con los evangélicos. Esos católicos son de aquellos que dicen, si no puede contra tu enemigo, únete a él. ¿O no? Ese es el problema. Católicos cobardes. La última porque nos vamos. Solo quiero preguntar acerca de los apóstoles. Jesús escogió los 12 apóstoles. Dentro de la iglesia, en la jerarquía, ¿hay posiciones similares a lo de los apóstoles? Posiciones similares no. La única iglesia que tiene los verdaderos apóstoles es la iglesia católica. Entonces viene otra pregunta que le voy a hacer. Pero debo aclararle. No, pero espera. Debo aclarar antes de darle chance. Apóstol significa enviado. Los únicos enviados por Cristo son los ministros de la iglesia católica que llevan 2000 años desde que Cristo fundó la iglesia. El Papa es apóstol porque es un enviado. Yo soy apóstol porque soy un enviado. Apóstol no es un título. Apóstol es simplemente aquella persona que ha sido enviado por Cristo y no por un hombre. Los protestantes no son apóstoles. ¿Por qué? Porque Cristo no los envió Martín Lutero. No son apóstoles de Cristo, son apóstoles de Martín Lutero. Pero no son de Cristo. Porque apóstol significa enviado. Usted sabe lo que dijo Martín Lutero, para vivir protestante, para morir católico. Pero padre, tengo aquí la pregunta que sigue. Diga. ¿Por qué no vemos con más frecuencia lo que Jesús les dio autoridad a los apóstoles en ese tiempo? Y dice en Lucas 9, porque lo tengo acá. ¿Dice qué? En Lucas 9, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Por qué no lo vemos con más frecuencia ahora? Porque los poderes, niña, porque cuando Jesucristo dio poder para expulsar los demonios, usted sabe que los demonios es el pecado. Y solo la Iglesia Católica tiene la potestad de expulsar demonios. Cuando el sacerdote se sienta a confesar, está expulsando los demonios.
que los lleva al pecado. Y el pecado es eso, el demonio. El demonio no es los protestantes. Los protestantes expulsan demonios en todas partes menos donde hay. No, pero dice también... Pero usted, eso, porque el mundo de hoy cree que expulsar demonios significa agarrar... Eso no es expulsar demonios. Eso es un invento. Los apóstoles, cuando expulsaban demonios, es porque, por eso ustedes verán que efectivamente cuando Jesucristo viene a sanar a un enfermo, ¿verdad? Viene a sanar un enfermo. ¿Recuerdan Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante? Que le trajeron un paralítico y él le dice, tus pecados te son perdonados. Lo está sanando. Sí, pero dije, bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Sí, ciertamente que sí, pero ya va. Cuando usted ve que Jesucristo viene a sanar los enfermos, no se refiere simplemente a los enfermos del cuerpo, porque si no le hubiese mandado, vaya a los hospitales y levanten a los que están enfermos. Y eso no lo mandó. Él mandó a sanar los enfermos del alma. Y para eso mandó a los apóstoles, porque para sanar los enfermos del cuerpo mandó a los doctores, que también vienen de Dios. Ahora bien, ciertamente que cuando se sana el alma, también puede sanarse el cuerpo. Y ese milagro también existe. Y si usted no sabe, dentro de la Iglesia Católica eso sucede. Lo que usted no ha leído es que el diablo viene sanando enfermos y haciendo que expulsa demonios, engañando a la gente. Mateo, usted mismo lo va a leer, Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, donde usted va a ver que Jesucristo dice que vienen en su nombre. ¿Y cuál es la técnica para engañar a la gente? Vienen haciendo milagros, expulsando demonios. Escúchenlo, Mateo 7, 21. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Somos de Dios porque decimos Señor, Señor. Siga. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Y escuchen lo que viene, lo que hacen los protestantes y que usted me está diciendo. Dale. Aquel día muchos, no me pocos, dirán, no Señor, pocos, Señor. muchos me dirán, en el juicio final muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. Primero, hemos predicado la palabra de Dios casa por casa más que los católicos. Hemos predicado en tu nombre, de parte de Dios, porque somos apóstoles de Cristo. Hemos predicado en tu nombre. Siga. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. Ahí está claro. En tu nombre hemos expulsado demonios más que en la Iglesia Católica, como usted me decía. Más que en la Iglesia Católica. Siga. Y realizado muchos milagros. Ahí están las señales. Y realizado muchos milagros. Y escuche lo que dice. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Que hacen el mal. Los que hacen el mal, ¿dónde se aferran? En milagros. En que hacen milagros, expulsan demonios y predican la palabra de Dios. Eso es lo que hacen el mal. Mantienen en primer lugar los milagros. En primer lugar, expulsar demonios. Y sabe que cuando Jesucristo, según dice Pablo, allá en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 27, dice Pablo que no tenemos que ser así, que en primer lugar no son los milagros, como usted piensa. Ponga cuidado. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 27. Y usted verá que los milagros no están ni siquiera ni en primer lugar, ni en segundo lugar, ni en tercer lugar, ni en cuarto lugar. No tienen ni lugar. Ponga cuidado. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Y cada uno en su lugar es parte de Él. Ajá. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En la iglesia, a ver, en la iglesia, en primer lugar, apóstoles. No dice los milagros ni expulsar demonios. Eso no es lo primero. Siga. En segundo lugar, los profetas. Los profetas, los que vienen enviados verdaderamente de Dios. Hay falsos profetas también, que son los protestantes. Siga. En tercer lugar. El cuarto. Hay tercero. Después. Después vienen los milagros. ¿Ve que los milagros no están de primero? No dice en primer lugar dentro de la iglesia para saber cuál es la iglesia de Cristo, los milagros. No, dice para saber la iglesia de Cristo, en primer lugar, apóstoles. Pecados.
Amén. Bien. Dios. Vamos a terminar dándole gracias a Dios. ¿Ya murió o todavía está vivo? Vamos a darle gracias al Señor. Señor Dios omnipotente, te damos gracias porque en tu infinito amor nos ha permitido compartir tu palabra. Señor, que esta palabra nos ayude a mantenernos firmes en la fe y agarremos el impulso para seguir por tus caminos con alegría y con fe. Soberano y eterno Dios, gracias, porque no solamente nos alimentas corporalmente, sino también espiritualmente a través de tu palabra. A ti, oh Dios invisible pero todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Bien, ya puede apagarla ahí. Vamos a dar algunos avisos. En primer lugar, debo darle el aviso que